Hola, ¿cómo están muchachos? Buenas tardes, soy el profesor Francisco Mendoza. Tenemos una nueva clase en nuestra academia, en la Academia APU, de nuestro ciclo anual. Vamos a empezar la clase de hoy, o vamos a trabajar en la clase de hoy un tema relativamente corto, pero que ha sido varias veces pregunta de examen de admisión, que termina siendo el tema de las rebeliones criollas o la primera parte del proceso de independencia o emancipación. Mira, cuando hablamos del proceso de las rebeliones criollas, lo primero que hay que recordar es que esta es una consecuencia inmediata de las reformas borbónicas que habíamos trabajado hace ya un par de semanas atrás. Recordemos algunos puntos de las reformas borbónicas que nos interesan para la clase de hoy. Recuerden que las reformas borbónicas tienen como objetivo la recuperación del poder político, militar y económico de España con respecto a las colonias americanas. ¿Y por qué hablamos de una recuperación? Porque recuerden que el poder de manera real o de manera efectiva en esta región estaba en manos de los criollos, quienes en el paso del tiempo habían comprado una gran cantidad de títulos de nobleza y sobre todo cargos de gobierno importantes, cargos de gobierno que hasta los días habían adquirido de forma hereditaria y que ahora precisamente estaban bajo su control. De tal forma que seguíamos siendo una colonia de España, pero en la práctica, ya en la práctica éramos relativamente autónomas a ellos. Pagamos nuestros impuestos con una tremenda evasión tributaria, ya, pero seguíamos estando bajo sus leyes, aunque repito, con cierta autonomía con respecto a las decisiones que se tomaban en la región. Cuando en el siglo XVIII los Borbones llegan al poder en España, recuerden que van a hacer una modernización del Estado bajo un régimen de carácter absolutista, en donde ya las instituciones, gremios y diferentes grupos tenían que someterse a la autoridad del rey. En América, recuerden que si bien las reformas se comienzan a aplicar en la región desde que los Borbones ascienden al poder en 1714, recuerden que las reformas más radicales se van a hacer desde mediados del siglo con la llegada del gobierno del rey Carlos III, que como decíamos la vez pasada, era considerado como el real aplicador de las reformas borbónicas en la región. ¿Ya? Hola Emily, ¿cómo estás? Entonces, ese es un punto a tomar en cuenta. Recuerden que los criollos, y sobre todo los criollos limeños, en el caso del virreinato del Perú de Sudamérica, van a ser desplazados de cargos de gobierno o de instituciones importantes. Van a ser desplazados de la Real Audiencia de Lima, de la Real Hacienda, de los corregimientos y varias otras más. No estoy diciendo que ningún criollo tenga algún cargo político. Lo que estoy diciendo es que si en el caso de la Real Audiencia, como te expliqué la vez pasada, habían 11 criollos que eran oidores o jueces, pues terminaron quitándose a 7 y lo reemplazaron con 14 españoles. España recuperaba el control de las instituciones y se golpeaba duramente a los criollos. El criollo limeño ya no terminaba teniendo cargos en otras regiones, porque aparecen otros virreinatos donde criollos locales, ya sea ecuatorianos o colombianos en el norte, en el virreinato de Nueva Granada, o argentinos, bolivianos en el sur, en el virreinato de la Plata, también reclamaban sus puestos de poder. La corona enfrenta a los criollos para debilitarlos ante el poder español. ¿Qué más hay que tomar en consideración? No solo los golpean en el ámbito político, sino que también los van a terminar golpeando en el ámbito económico, a través de cobros efectivos de tributos que antes se podían evadir o la elevación de algunos otros impuestos, pero seguramente la medida más drástica contra los criollos limeños principalmente fue el decreto del libre comercio del año 1778. Recuerden que hasta antes de eso había un comercio exclusivista. Sevilla, Veracruz y Callao eran los puertos mayores o principales que venían teniendo comercio entre España y América. Y desde el Callao, por ejemplo, desde el Tribunal del Consulado de Lima, el Villado del Callao, se terminaron encargando de la distribución de esos productos en la zona del virreinato peruano. Ahora eso dejó de existir. Ahora, por el libre comercio no es que Perú pueda tener comercio con otros reinos del mundo. Simplemente que en España y en América se abren diferentes puertos para agilizar la actividad comercial y para establecer una mejor recaudación tributaria. Si bien a España ya le convino, porque también se reducía con ello el contrabando, recuerden que al criollo peruano no, porque antes el Callao tenía el 100% de la actividad comercial con España y ahora se reduce el 24%. Como le dije en la clase anterior, seguíamos siendo el puerto que más productos ibéricos recibe, pero pasamos del 100 al 24, o sea, perdimos 3/4 del negocio y eso terminó afectándonos muy duramente. Entonces, esas medidas establecidas por parte de España evidentemente eran favorables a España, pero terminaban siendo negativas en América. Por eso es que van a terminar apareciendo una serie de propuestas o protestas en oposición a ello. Ahora,
Otros puntos más a recordar también. No se olviden que no solo en el aspecto comercial aparecen nuevos puertos que compiten con el Callao, sino que entre los mismos virreinatos no pueden haber comercio y esto rompe una serie de circuitos comerciales en la región y afecta a muchos grupos de comerciantes, tanto criollos como indígenas. Por eso es que la vez pasada que hablamos de la rebelión de Tupac Amaru, les decía que esa era una de las causas fundamentales de su rebelión, ¿ya? El tramo Cusco-Potosí, que es donde él terminaba teniendo su negocio a través del arriaje, se había afectado y son de las causas para su levantamiento. Ahora, estas reformas borbónicas ya terminan siendo la causa de fondo que generan los levantamientos del siglo XVIII, tanto de indios como de criollos. Y en el caso criollo, hay que recordar varios aspectos. Uno de los puntos que a mí siempre me gusta resaltar es el siguiente. Cuando hablamos de los criollos, tú debes recordar que los criollos eran llamados como españoles americanos. Eran los descendientes españoles nacidos en América, y que lograron alcanzar cierto poder entre mediados del siglo XVII y mediados del siglo XVIII, hasta que fueron golpeados con las reformas borbónicas. Ahora, si hablamos de los criollos para este proceso, a mí me gusta mencionar que hay criollos de tres tipos, ¿ya? Está el criollo fidelista, está el criollo reformista y está el criollo separatista, ¿ya? Esas tres variantes políticas existían. ¿Quiénes son los criollos fidelistas? Para comenzar, eran la mayoría de los criollos en el Perú, ¿ya? La mayoría de los criollos en el Perú. El criollo fidelista era, como su nombre lo dice, era fiel, era leal a la corona española. Ellos consideraban que las medidas planteadas por parte del gobierno español terminaban siendo correctas, incuestionables, aceptables sin discusión. Aceptables sin discusión. Todo lo que diga el rey está bien, ya está bien, por completo, y lo voy a terminar aplicando dentro de sus dominios. Ese es el pensamiento del criollo fidelista. Profesor, una pregunta, pero por todo lo que me estás explicando, debo entender que no todas las medidas de la corona eran correctas y que los criollos también se veían muy golpeados. Sí, pero por más golpeados que se vean, hay una frase que los puede terminar pintando de fuerte entero. Más vale bien, malo conocido que bueno por conocer. ¿Ya? Es una vieja frase. ¿Para hacer referencia a qué? Lo que pasa es que por más que se hayan visto golpeados los criollos con las reformas borbónicas, recuerden que el criollo era poderoso, uno, por los títulos de nobleza que poseía, por las tierras que terminaba teniendo en propiedad, por los cargos de gobierno que aún terminaba teniendo, o por la influencia social que ellos terminaban teniendo. Entonces, ellos consideraban lo siguiente: si yo me opongo, ya solamente criticando la autoridad del rey, ya, o peor aún, planteando la independencia, es posible que el rey me quite todos los beneficios que yo tengo. Entonces, así como estoy bien. Antes estaba mejor, pero ahora sigo teniendo privilegios, ¿ya? Privilegios que podría perder si me convierto en un contestatario. Por eso mismo, prefería seguir planteando públicamente que las medidas del rey eran correctas, que eran incuestionables, que todo estaba bien, que no se puede terminar rechazando lo que el rey diga y seguir manteniendo los beneficios que poseen. Insisto, esos eran la mayoría de los criollos en el Perú. La mayoría de los criollos peruanos son fidelistas. Por eso mismo, ustedes también recordarán que para lograr la independencia del Perú se tuvo que terminar esperando fuerzas militares externas de Argentina y de Venezuela, las corrientes libertadoras del sur y del norte. Porque acá, sobre todo en Lima, no teníamos mucho interés de independizarnos, porque, insisto, mucha de la élite dependía de los beneficios otorgados por parte de la corona. Ahora, si bien esos son la mayoría, los que van a terminar contando para este proceso terminan siendo los reformistas y los separatistas. Ahí entramos con otro concepto, ¿ya? El otro concepto, además de saber que los criollos están separados en tres, es recordar que dentro de este proceso, ligado a la lucha de independencia, hay dos tipos de personajes, llamados unos con el nombre de precursores y otros llamados con el nombre de próceres, ¿ya? Otros llamados con el nombre de próceres. ¿Quiénes son los precursores? Como acá te lo pongo en una sola palabra, los precursores terminan siendo los ideólogos, ¿ya? Los precursores terminan siendo los ideólogos, ¿ya? Los ideólogos. ¿Qué es esto? Significa ideólogo porque ellos van a terminar siendo los intelectuales, quienes terminan planteando ideas con respecto a cambios en el gobierno, ¿ya? ¿Ya? Con respecto a cambios en el gobierno. Pero son eso solamente, son intelectuales. El ideólogo es el que piensa, el precursor es el que piensa, el que plantea ideas, ¿ya?
mientras que los próceres terminan siendo los que pelean, los que intentan llevar a la práctica esas propuestas de cambio. Ahora, cuando hablamos de precursores, ya cuando hablamos de precursores, podemos terminar teniendo ideólogos de dos tipos. Ideólogos reformistas, es decir, aquellos que terminan planteando ideas de cambio, pero no de separación con respecto a España en el gobierno, y los separatistas, que son los que terminan planteando ideas de independencia, como te pongo acá, de una manera resumida, muy concreta, pero con ideas claras. ¿Ya? No te olvides tú, ¿eh? Insisto, los criollos son de tres tipos. Los criollos pueden terminar siendo fidelistas, leales a la corona, que no quieren ningún tipo de cambio, los reformistas, quienes plantean cambio, pero seguir bajo el mando de España, y los separatistas, quienes terminan planteando independencia. Insisto, reformistas y separatistas terminan siendo precursores o próceres. Precursor es el ideólogo que piensa, el que plantea las ideas, y prócer es el que termina peleando por aplicarlas. ¿Ya? No te olvides esto. ¿Ya? No te olvides esto. Ahora, cuando hablamos de los precursores, ya de los precursores reformistas, ya de los intelectuales reformistas, insisto, ¿qué cosa dice ahí en el concepto? Ellos terminan planteando establecer reformas en el gobierno, ya reformas en el gobierno, para evitar una revolución social, una protesta desmedida y descontrolada. No hay que olvidar que estamos en el siglo XVIII, ¿ya? No hay que olvidar que estamos en el siglo XVIII. Y recuerden que el siglo XVIII se va a caracterizar desde el punto de vista intelectual por el desarrollo de la ilustración. También hemos hablado, cuando hemos hablado de las reformas borbónicas. La ilustración es una corriente de pensamiento que critica el antiguo régimen. Y el antiguo régimen, recuerde, es, desde el punto de vista político, el absolutismo, desde el punto de vista social termina siendo la servidumbre, y desde el punto de vista económico es el mercantilismo, el hecho de que el Estado intervenga demasiado en la economía con respecto al precio de los productos o los altos impuestos. No te olvides tú. Recuerden que ante la crítica sobre el antiguo régimen de la Ilustración, apareció algo llamado con el nombre del despotismo ilustrado. ¿Ya? ¿Qué era el despotismo ilustrado? El despotismo ilustrado era el hecho por el cual algunos reyes aplicaron reformas de tendencia ilustrada para poder evitar una revolución social. Recuerden que el despotismo ilustrado, y también te lo he mencionado en clase, en España se le va a conocer con el nombre de regalismo. Se le va a conocer con el nombre de regalismo. ¿Ya? El regalismo es el nombre del despotismo ilustrado que va a ser impulsado por el rey Carlos III. O sea, él dice, yo soy ilustrado, estoy haciendo reformas en el sistema educativo, en el sistema de la higiene pública, etcétera, para mejorar las condiciones de vida de la población, pero nadie critica mi autoridad. Es más, quien no acepta mi autoridad se va, como utilizaron a los jesuitas. Espero recuerden esos datos. Entonces, cuando hablamos de ello, hay que recordar esto. Los reformistas ya son intelectuales influenciados por la ilustración, pero que no terminan planteando independencia, pero sí terminan planteando reformas con respecto al gobierno. ¿Sí? No te olvides tú. Ahora, en el caso peruano, este grupo de intelectuales reformistas va a terminar estando encabezado por algunos personajes importantes. ¿Qué se le está poniendo acá en estos recuadros? Uno de ellos es Toribio Rodríguez de Mendoza, y hay que entender muy bien a Toribio Rodríguez de Mendoza, como hay que entender muy bien a las personas. ¿A qué me refiero? Toribio Rodríguez de Mendoza pasa de reformista y luego se va a convertir en un separatista. Por si acaso, o sea, no es que ellos nacieron con una idea fija y se mantuvieron hasta su muerte con esa idea. Hay algunas personas que van a ir cambiando en el paso del tiempo con ellos. Por favor, entiendan eso. ¿Ya? Cuando hablamos de Toribio Rodríguez de Mendoza, primero, hay que tomar en cuenta que él era director del Real Convictorio de San Carlos. Cuando se funda el Real Convictorio de San Carlos, cuando San Marcos se negó a aplicar o a promover las ideas regalistas, se creó el Real Convictorio de San Carlos teniendo a Toribio Rodríguez de Mendoza como director. Y él es el personaje que introduce las ideas de la ilustración dentro de esta casa de estudios. ¿Ya? Pero repito, él lo que va a defender son las ideas legalistas. Él no va a criticar la autoridad del rey, pero sí va a terminar planteando algunas reformas. Así como él, muchos otros personajes, después del año 1814, cuando Fernando VII regresa al poder como un monarca absoluto, rechaza el absolutismo y ahora sí está del lado de la idea de independencia.
Por eso es que a Teodoro Rodríguez Mendoza, por si acaso, lo van a terminar llamando como el maestro de los próceres, porque mucha gente que pasó por el Real Convictorio de San Carlos, pues ahora escuchaba a un Teodoro Rodríguez Mendoza que promovía la independencia y varios van a ser influenciados por él. No te olvides, ¿eh? En esta época de la que estamos hablando, Teodoro Rodríguez Mendoza solamente era un reformista, ¿ya? Que impulsaba las ideas de la ilustración, criticando el gobierno, pero planteando solamente algunos cambios en el poder, ¿ya? Él como director del Real Convictorio de San Carlos. Además de Teodoro Rodríguez Mendoza, tenemos a quién? A Hipólito Unanue. Uy, Hipólito Unanue es un personajazo, ¿ya? Hipólito Unanue termina siendo director, ¿ya? Director del Colegio de Medicina de San Fernando, ¿ya? Pero además de eso terminaba siendo asesor de los virreyes, de asesor de los virreyes. Él, por ejemplo, va a participar en la conferencia de Miraflores, defendiendo la propuesta, ¿ya? Defendiendo la propuesta de mantener el virreinato del Perú en contra de la idea de independencia que terminaba planteando San Martín, ¿ya? Y posteriormente, cuando ya se proclama la independencia, Hipólito Unanue debe ser ministro de Economía de San Martín, ¿ya? Es un caso muy peculiar, es un caso, él pasaba de un bando para otro. Cuando más adelante le preguntaron a Hipólito Unanue por qué terminaba cambiando de bando permanentemente, ya permanentemente, él dijo, todo lo hago por la ciencia. Dice, porque estando en estos puestos de poder, él podía terminar consiguiendo financiamiento para la ciencia que tanto le interesaba, ¿ya? Otra cuestión, Hipólito Unanue va a ser importante para la publicación que en un momento voy a terminar mencionando. El otro personaje destacable acá es José Batista Carrillo. José Bautista Carrillo era profesor de Derecho en la Universidad de San Marcos y además de eso terminaba siendo oidor o juez de la Real Audiencia de Lima. Este personaje se hizo conocido ¿por qué? Porque Baquijano va a terminar dando un discurso llamado con el nombre del elogio del virrey Jáuregui. Te explico, te explico. Cuando un virrey llegaba al Perú, al virrey se le recibía con tres formas especiales. Uno, cuando llegaba al puerto del Callao, lo recibían con 12 balas de cañón al aire, anunciando precisamente la llegada del virrey. Segundo, era recibido en Palacio de Gobierno con una gran fiesta y banquete. Y tercero, era recibido ya por la Universidad de San Marcos, en donde se designaba a un profesor para que dé un discurso de bienvenida en nombre de esta institución. Bueno, cuando llega Baquija de Carrillo, o cuando llega, disculpa, el virrey Jáuregui, no termina siendo recibido directamente con el discurso de San Marcos, y al poco tiempo comienza la rebelión de Tupac Amaru. Cuando la rebelión de Tupac Amaru es sofocada, ya acabada, ya, y se había visto la violencia que se había terminado teniendo en el sur del país, Baquijano va a terminar ahora sí dando el discurso de bienvenida al virrey, el elogio al virrey Jáuregui. Y en ese discurso le va a decir que tenga cuidado por lo que el virrey ha visto, que el pueblo peruano es como un resorte, ¿ya? Es como un resorte, y que si una mano oprime demasiado ese resorte, ¿qué va a pasar? Ese resorte va a querer volver a su estado natural y expulsarán la mano de todo. Usted ha visto cómo está la situación en el Perú, y si usted se pone muy intransigente, si usted se pone muy intransigente, si se pone muy agresivo con la población, esto solamente va a derivar de una rebelión muy violenta. Así que, por lo tanto, cálmese. No le está diciendo, virrey maldito, te vamos a botar del país, ya, mejor vete a España. No, 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 no. Le está diciendo, tenga cuidado en la forma de gobernar porque pueden aparecer problemas mayores. ¿Ok? Ese va a ser el caso de Baquijano. Estos tres y varios otros más ya terminan siendo parte de un grupo de intelectuales llamados con el nombre de la Sociedad de Amantes del País. Bueno, en realidad primero formaron un grupo llamado como la Sociedad Filarmónica de Lima, porque les terminaba gustando la música clásica, ¿ya? Pero luego van a terminar formando, repito, la Sociedad Amante del País, que estaba conformado por este grupo de intelectuales importantes, el director del Comité de San Carlos, el director del Colegio de San Fernando, un oidor de la Real Audiencia de Lima y varios otros personajes más. Este grupo se va a destacar, ya ha sido pregunta de examen de admisión, por la publicación de una revista llamada con el nombre del Mercurio Peruano. ¿Ya? Llamada con el nombre del Mercurio Peruano. El Mercurio Peruano, ¿qué cosa es? Y eso fue pregunta de examen de admisión. Es una revista de tendencia ilustrada. Cuando te digo que es una revista ilustrada, no es porque tenga dibujitos, ¿eh? ¿Ya? Es ilustrada porque está influenciada por las ideas de la de la ilustración, ¿ya? De la ilustración. En esa revista, los intelectuales que terminaron escribiendo, ¿de qué hablaban? ¿De qué hablaban? Hablaban de cambios que se tenían que hacer en el gobierno,
más no una independencia con respecto a España. Por eso se habla que son intelectuales reformistas, ya reformistas, no te olvides tú. Entonces, el Mercurio peruano, ¿de qué hablaba? Por ejemplo, hablaba del higienismo, ya hablaba de la limpieza, ya hablaba de la salubridad. Esos ejemplos como cuáles. Mira, por ejemplo, antes no había agua y desagüe, ¿ya? Si tú querías tener agua, había un mecanismo. El mecanismo era por los riachuelos. Es decir, por las calles de la ciudad, ya por las calles de la ciudad terminaban pasando riachuelos o canales como el canal de Huatica, ya de Huatica. Así es uno que era muy conocido en el centro. Entonces, tú podías salir con tu balde o con tu jarrón y sacabas el agua para el consumo. El problema es que la gente había utilizado este canal como un desagüe, ¿ya? Como un desagüe. O sea, ahí tiraban sus heces, ahí tiraban sus orinas, etc. Entonces la gente no lo quería consumir y apestaba. Y se consideraba que estas pestilencias podían terminar generando enfermedades, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa fue lo que hizo el gobierno? No, la otra forma de conseguir agua, si no querías esta agua sucia, era que compraras agua a aguateros. No pasaba un camión como por tu cerro, por si acaso, sino que venía un pata con su mula, con su burrito, que tenía grandes tinajas de agua y que terminaba vendiendo agua para tu consumo. Ahora, ¿qué es lo que va a decir el gobierno? Va a comenzar a promover políticas de higiene para que la gente no termine echando agua o no termine echando sus excretas a los riachuelos y pueda haber consumo público. Otro tema, el tema de los muertos. Recuerden que cuando una persona moría en el virreinato, ¿ya? ¿Dónde lo enterraban? ¿Ya? ¿Dónde lo enterraban? A ver, díganme ustedes, ¿ya? Si es que yo no te lo he dicho antes. Cuando una persona moría en el virreinato, ¿dónde se buscaba enterrar su cuerpo? ¿Ya? A ver, díganme ustedes, abre tu micro, ponle en el chat. Cuando una persona moría en la época del virreinato, ¿dónde se buscaba enterrar su cuerpo? A ver, nadie, nadie. ¿Hay gente en el salón? Somos 38, ahí está una persona que está poniendo ahí. En las catacumbas. La gente terminaba buscando enterrar huesos o cuerpos de un muerto precisamente debajo de las iglesias, en las llamadas catacumbas. ¿Ya? Mientras más plata tenías, tu cuerpo era enterrado bajo el púlpito, ¿ya? Donde el sacerdote hacía la misa, porque con eso te ibas derechito al cielo. Pero si tú eras misio y no tenías para poder pagar un espacio dentro de la catacumba, ¿qué hacías? La gente se iba de noche, de madrugada, con el cuerpo de sus muertos y terminaba haciendo un hueco al costado de la iglesia y terminaba botando el cuerpo ahí. De tal manera que, primero, las iglesias apestaban, ¿ya? Y Lima estaba lleno de pestilencias. Si no era por el agua de los riachuelos, era por los muertos que estaban en todos lados. Y se comenzó a buscar una forma diferente. Y la forma diferente era terminar teniendo un camposanto, un lugar donde terminar teniendo los muertos, pero fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad. Eso, así, claro, así nació el primer cementerio, que es el cementerio Presbítero Maestro, que está en el Agustino, ¿ya? Que estaba fuera de la muralla de Lima, ¿ya? Ahora, cuando se hizo esto, ¿ya? Cuando se hizo esto, nadie quería enterrarse ahí. ¿Por qué? Porque yo me entierro en la iglesia porque sé que más cerquita a Dios. Entonces se le llama cementerio presbítero maestro al cementerio general de Lima, porque el presbítero Matías Maestro, sacerdote de Lima, obispo de Lima, cuando falleció pidió que su cuerpo fuera enterrado ahí. Entonces, si el obispo de Lima enterraba su cuerpo, y esa era garantía de que la gente podía ir al cielo. Y ahí recién la gente comenzó a enterrarse fuera de las iglesias. Claro, había una medida del gobierno, pero ahora ya se está cumpliendo por esta medida de carácter cultural. Y entre otras cosas más, hay muchas de las reformas, repito, de tendencia ilustrada, modernas, etcétera, que se van a hacer y que se están proponiendo en el Mercurio peruano. Pero otro de los aspectos importantes del Mercurio peruano, ¿cuál fue? En el Mercurio se va a terminar haciendo el estudio de las intendencias. Recuerde que con las reformas borbónicas ya los corregimientos fueron anulados y se fusionaron en grandes regiones llamadas intendencias. Entonces, el Mercurio peruano publicaba, insisto, el estudio de las intendencias. Cada 3 meses que se publicaba esta revista, salía, por ejemplo, el estudio de la intendencia de Lima. Entonces, se hacía el estudio de la provincia de Lima, de la provincia de León, de la provincia de Huarochirí, de la provincia de Huaura, etc. Que salían varios estudios. ¿Y qué es lo que se terminaba dando a conocer? La cantidad de territorio que venía teniendo esta provincia, la población, la cantidad de población que la habitaba, cuáles eran sus danzas típicas, sus alimentos típicos, sus ríos, sus minas, etc. O sea, daban a conocer el Perú a través del estudio de las intendencias. ¿Para qué? Muchos investigadores posteriormente han terminado llegando a esta conclusión. Lo que ellos estaban haciendo era que de manera
indirecta, es decir, si tú no podías viajar a esas provincias para conocerlas, pues las ibas a conocer a través de las hojas del mercurio peruano. De tal manera que así ibas a conocer al Perú, así ibas a conocer al Perú, y de esta manera, si lo conocías, lo ibas a querer, y si lo querías, lo ibas a defender. Nunca se habló de una idea de independencia, pero muchos intelectuales proponen de que eso es más o menos lo que ellos querían decir, ¿ya? Conoce al Perú para quererlo, quiérelo para amarlo y amarlo para defenderlo de lo que lo vienen agrediendo, que son los españoles. Pero se habla de que dentro del Mercurio peruano se comenzó a promover un pensamiento protonacional, o sea, la idea de pertenencia a una nación, ¿ya? Somos peruanos porque vivimos en el Perú, esta es nuestra danza, esta es nuestra comida, estas son nuestras minas, etcétera, etcétera. Para que la gente se vaya sintiendo así, pero todavía en ningún momento se habló de independencia, no te olvides, ¿ya? No te olvides tú, ¿ya? No te olvides tú. Ahora, cuando hablamos del Mercurio peruano, de esta tendencia ilustrada, es el documento principal de este grupo de precursores reformistas, ya que vamos a tener en el Perú a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, ¿ya? Pero así como tenemos a los reformistas, recuerden que también tenemos a los separatistas. ¿De dónde viene la palabra separatismo? Viene de separarse, ya no está unidos a España, de independizarse. De esta manera, habría que tomar en cuenta algunos personajes importantes. Primero, vamos a tener a un venezolano llamado Simón Rodríguez. Pero ¿por qué no lo pones acá? Porque estamos hablando de la historia de Perú, pero te voy a poner en la periferia. Simón Rodríguez o terminó estableciendo la traducción, ¿ya? La traducción de, a ver, para no fallar la memoria, ah, no se me va. Mm, no, estoy jugando. Simón Rodríguez lo que va a terminar planteando es seguir el modelo de los Estados Unidos, ya de los Estados Unidos o de las 13 colonias norteamericanas que se independizaron de Inglaterra. Entonces le va a decir, así como las 13 colonias de Norteamérica se unieron para enfrentarse a Inglaterra, nosotros, los territorios hispanoamericanos, también deberíamos unirnos para enfrentarnos a España y recuperar o obtener nuestra libertad. Uno. Otra cosa por la cual va a ser muy importante Simón Rodríguez es porque él difunde este documento que es la Carta de los Españoles Americanos, que en un momento vamos a pasar a revisar. Ya vamos a explicar más profundamente de él. Segundo, además de él tenemos a José Nariño, que hoy vendría a ser colombiano. José Nariño, va a terminar siendo el personaje que traduce, el que sí traduce, ya del francés al castellano, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, tema al que todavía no llega, pero que termina siendo el documento más importante de la Revolución Francesa, en donde se habla de la libertad, la igualdad, la fraternidad, la defensa de la propiedad privada. Entonces, este documento de importancia tremenda para la Revolución Francesa es convertido al castellano para que sea difundido y la gente pueda entender, ya, digamos, el espíritu de la Revolución Francesa y de lo que debería ser el espíritu de la lucha de independencia en América. Hasta ahí son intelectuales importantes que están a favor de la independencia americana, de la independencia criolla, pero sin duda, el intelectual más importante para la independencia criolla de América terminó siendo el peruano Juan Pablo Vizcarra de Guzmán. ¿Por qué es más importante que todos los demás desde el punto de vista intelectual? Lo que pasa es esto. Juan Pablo Vizcarra de Guzmán es peruano, pero no vive en el Perú. Él fue expulsado a los 16 años del territorio peruano. Porque qué tan bravo era que a Chibolo nomás lo trocaron. No. Lo que pasa es que él se estaba preparando para ser sacerdote de la orden jesuita. Y espero que recuerden que los jesuitas los terminaron expulsando del Perú con las reformas borbónicas. Entonces a él también lo votaron. Cuando él está en Europa, pues se va a terminar viendo influenciado por una serie de cosas. Por las ideas liberales inglesas, por las ideas de la ilustración que se han llevado a la práctica en la independencia de los Estados Unidos y en la Revolución Francesa y los cambios tecnológicos que viene sufriendo Europa por la Revolución Industrial. Tomando en cuenta todo eso, ya Juan Pablo Vizcarra de Guzmán va a terminar escribiendo un documento llamado como la Carta a los Españoles Americanos. Insisto, recuerden que se le llama español americano a los criollos, ¿ya? Esa es la Carta a los criollos. ¿Qué va a terminar planteando en este documento? Mira,
Vino haciendo una pregunta de examen de admisión, ¿ya? Esta carta de los españoles americanos termina siendo un documento elaborado en donde se encontraban las causas económicas, políticas, sociales, culturales, que justificaban la independencia con respecto a España. Pero si uno analiza en realidad la Carta de los Españoles Americanos, ¿qué plantea él? Este documento tiene mucha influencia de la Ilustración. Y la Ilustración parte de un principio que es el principio de la madurez racional. Te explico, ya te explico. Mira, el argumento era este. ¿Por qué los reyes gobiernan? ¿Ya? ¿Por qué los reyes gobiernan? Y la idea era la siguiente. Los seres humanos, ya, nacemos libres por naturaleza, ¿ya? De poder dirigir nuestra propia vida. Tenemos libertad de pensamiento, libertad de opinión, libertad de organización. Tenemos libertad de cualquier cosa. El problema estaba que al principio no sabíamos administrar nuestra libertad. O sea, era un beneficio con el que nacíamos, pero era un beneficio que no sabíamos administrar, que no sabíamos manejar. Y en nombre de la libertad se fue libertinaje, ataques a cualquiera, asesinatos y demás. Entonces, ante el hecho que la gente no sabía administrar su libertad, el pueblo decidió, en algún momento en el pasado, otorgarle al rey, el derecho de administrar la libertad. Es decir, a él le dimos el derecho de gobernarnos, el derecho de gobernarnos. Pero los ilustrados que decían, el derecho de gobernarnos es prestadito. El pueblo no pierde su libertad, solo se la presta al rey. Y el rey tiene el derecho de gobernar, pero tiene el deber de gobernar bien. Si no lo hace, pues así como le dimos el derecho, se lo podemos quitar. ¿Ya? Se lo podemos quitar. Ahora, ¿cuándo es que el pueblo comienza a pensar eso? Van a decir los intelectuales ilustrados, gracias a que la ilustración promueve la razón, el buen tino, el buen juicio, para que la gente administre su libertad y pueda dirigirse por su propia cuenta. Perfecto. Esa es la idea de la ilustración. La madurez de la razón permite que el pueblo pueda tomar sus propias decisiones en el gobierno y ya no depender de un rey. Bacán. Juan Pablo Ricardo Guzmán dice lo siguiente. Nosotros, los españoles americanos, los criollos, no está hablando de los negros, no está hablando de los indios, no está hablando de los americanos, habla de los criollos. Nosotros, los españoles americanos, ¿qué somos? Somos hijos de la madre patria España. Somos españoles, pero hemos nacido en América. España, la madre patria que nos ha dado el idioma, nos ha dado las costumbres, nos ha dado la religión, la cultura occidental, pero, ya la filosofía, pero, hay otra cuestión. El problema es que somos hijos de una madre y un padre ausentes, porque la madre patria España ya está separada de América por un océano de distancia, literalmente. Y el rey de España, nuestro padre, está en España, pero no está gobernando en América. De tal manera que los criollos, los hijos de la madre patria, hemos tenido que autogobernarnos a nosotros mismos en el territorio americano. Una tierra diferente a España, con diferentes tipos de clima, con diferentes geografía, con diferentes alimentos, con diferentes festividades y creencias. Es decir, si bien somos hijos de la madre patria, terminamos siendo adoptados por la madre patria América, y por lo tanto a ella nos debemos y a ella es la que debemos defender. Ahora, gracias a que tenemos las ideas de la ilustración y que en la práctica hemos tenido que dirigirnos a nosotros mismos ante la ausencia del rey, entonces hemos logrado la madurez suficiente para poder dirigir nuestro gobierno. Ese es el argumento que termina dando Juan Pablo Ricardo Guzmán, ¿ya? Repito, que se ha terminado alcanzando la madurez gracias a la razón de la ilustración y a la práctica, ¿ya? Para poder declarar nuestro gobierno independiente y pelear por él. Este documento de Juan Pablo Ricardo Guzmán lo conocía muy poquita gente, ¿ya? Pero llegó a manos de Simón Rodríguez, venezolano, y cuando lo leyó dijo, uy, esta es una bomba. O sea, todo el mundo habla de la independencia, todo el mundo, incluso yo dice que se viene el modelo de tal y el modelo de tal, pero nadie ha escrito un documento en el que se justifique de por qué los criollos tienen derecho a poder ser independientes. ¿Qué es lo que hace él? Este documento comienza a pasarlo a las logias. Profesor, ¿qué cosas son las logias? Las logias terminan siendo los grupos secretos, en América o en el mundo, que terminaban promoviendo la independencia bajo las ideas de la ilustración, ¿ya? No hay que olvidar ese caso, ¿ya? Entonces, ese grupo o ese documento va a terminar llegando, por ejemplo, a la logia Lautaro,
en Argentina, a la logia americana en Venezuela, y se va a comenzar a difundir este documento como el que sustenta el porqué del derecho a la independencia. El porqué del derecho a la independencia. ¿Qué pasó? Repito, Juan Pablo Vizcarra Guzmán en su documento, pues ahora era muy conocido y era la base intelectual del derecho a la independencia criolla en el territorio americano. No te olvides tú, ya no te olvides tú de ese dato. Ahora, ¿qué más hay que tomar en consideración? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en consideración? Así como este documento es el más importante y Vizcarra Guzmán es sin duda el intelectual más influyente a favor de la independencia criolla, hay que recordar a otros más. También tenemos a José de la Riva Agüero. José de la Riva Agüero, ya, José de la Riva Agüero, termina siendo un orador. Él era profesor del Colegio San Felipe Neri. El Colegio San Felipe Neri acá era considerado como el colegio de los oratorianos, porque eran muy reconocidos por ser grandes oradores. Él va a terminar dando un discurso llamado con el nombre de las 28 causas por la independencia de América, pero su discurso y su libro van a terminar teniendo poca influencia en América, pero sí bastante influencia en el Perú. Varios de ustedes conocen que José de la Riva Agüero termina siendo el primer presidente del Perú. No se olviden ustedes, ya no se olviden ustedes. Ahora, saliendo de estos intelectuales, nos vamos a pasar a ver otro punto. Si bien acá todo el mundo está hablando precisamente de reformas del gobierno o de independencia con respecto a España, la cosa se va a terminar cambiando y va a terminar sufriendo algunas alteraciones eh, eh, con algunos eventos que vienen produciéndose en Europa, ya en Europa. No te olvides tú, ¿ya? Eso, ¿qué eventos, qué alteraciones terminaron sucediendo? Pues te explico, ¿ya? En el año de 1799, Napoleón Bonaparte llega al gobierno en Francia, no te olvides tú, Napoleón Bonaparte llega al gobierno en Francia con el cargo de cónsul. Se produce el consulado francés, donde Napoleón es uno de los tres cónsules. Pero en el año de 1804, Napoleón se termina proclamando emperador. ¿Ya? No te olvides tú de ese dato. En 1804 Napoleón se proclama emperador. ¿Ya? Emperador. Segundo punto, ¿ya? Segundo punto. ¿Quién es el principal reino enemigo de Francia y de la Revolución Francesa? ¿Ya? A ver si alguno de ustedes se acuerda. ¿Cuál termina siendo el principal reino enemigo de Francia y de la Revolución Francesa? ¿Ya? A ver, una persona me está respondiendo. ¿Ya? Y la respuesta termina siendo Inglaterra. ¿Ya? No te olvides tú, la respuesta termina siendo Inglaterra. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Ya? ¿Qué sucedió? Napoleón, Inglaterra, no España, Inglaterra. Recuerden que Napoleón Bonaparte, ¿ya? Napoleón Bonaparte va a plantear lo siguiente, ¿ya? Va a plantear reino de Europa que tenga relaciones comerciales con Inglaterra, reino de Europa al cual voy a terminar atacando. Así de claro fue Napoleón Bonaparte. ¿Ya? Así que, ya que Napoleón había terminado mostrándose un gran estratega militar y tener un ejército poderoso, entonces la mayoría de reinos prefirieron no arriesgarse y por lo tanto romper relaciones comerciales con Inglaterra. ¿Cuál era el plan? Que si Inglaterra no tenía comercio con los reinos de Europa, Inglaterra no tendría plata para seguir atacando a la Francia napoleónica, a la Francia revolucionaria. ¿Qué sucedió? Pues bueno, todos los reinos estuvieron de acuerdo, pero hubieron dos reinos que violaron ese acuerdo. ¿Ya? Uno terminó siendo la gigante Rusia en la zona del Oriente, quien de manera consciente quiso tener comercio con Inglaterra, y la otra fue la pequeña Portugal en el occidente europeo. Mira, el caso portugués fue diferente. Inglaterra fue con sus barcos y le dijo, o abres tus puertos o labora la fuerza local, ¿ya? Y Portugal le decía, sí, pero mira que Napoleón me va a atacar, mira, o te ataco yo ahorita o te ataca Napoleón después, pero ya fuiste. Entonces los portugueses pensaron, mira, ya está bien, voy a tener comercio contigo y le voy a hacer intentar entender a Napoleón de que ha sido no porque quiera, sino porque tú me has obligado. Ese es tu problema. Cuando Napoleón observó esas dos traiciones, Napoleón pensó, ¿a quién ataco? ¿A la gigante Rusia o a la pequeña Portugal? La lógica me dice, ataquemos a Portugal. Pero mientras fue atacando Portugal de pasadita, invadió España. ¿Ya? Invadió España. Te explico, ya te explico. Eh,
En ese entonces el rey de España era Carlos IV y se va a terminar acusando a Carlos IV y a su ministro de haber permitido, el ministro York, de haber permitido ya, la formación de bases militares francesas dentro del territorio español. Eso dio paso a un golpe de Estado llamado el Motín de Aranjuez. El hijo de Carlos IV, Fernando, ya da un golpe de Estado y se proclama rey con el nombre de Fernando VII. ¿Ya? Tenemos dos reyes, ¿ya? Pero el pueblo estaba con Fernando. ¿Ya? El pueblo estaba con Fernando. Entonces, este va a terminar rechazando la presencia francesa. Ahora, como se terminó generando el rechazo a Napoleón, Napoleón aprovechó el momento para declararle la guerra a España. Y Napoleón ingresó con sus tropas y capturó a Carlos IV y a Fernando VII y obligó a ambos a renunciar a su corona. Eso se le conoce con el nombre de la abdicación de Bayona. Recuerden que el término abdicación significa cuando un rey renuncia al trono. Y eso se le llama la abdicación en Bayona. Entonces, ¿qué cosa hizo Napoleón? Napoleón le dijo, a ver, ¿quién tiene la corona? Fernando, ya, dásela a tu papá. No, porque ese no es regalo, la corona a tu papá. Entonces, él le dio la corona a Carlos y Carlos se puso la corona y dijo, ya, ahora renuncia al trono y dale la corona a tu hijo. Pero ¿por qué se me acaba de dar tu renuncia nomás? Así que renunció Carlos, Fernando tuvo la corona y Fernando fue obligado a darle la corona a Napoleón. Napoleón no se proclama rey de España. Napoleón toma la corona y se la entrega a su hermano, al hermano de Napoleón llamado José. Ya, José. Ustedes ya van a ver en Historia Universal que Napoleón está estableciendo en este momento una serie de reyes subordinados a su poder en diferentes regiones. A su hermano Luis lo nombró rey de Holanda y ahora a su hermano José lo nombra rey de España, con el nombre de José I Bonaparte, rey de España. Lo primero que hace José es lo siguiente, también lo vas a ver en Historia Universal. En 1804 Napoleón Bonaparte había establecido un documento legal llamado como el Código Civil de 1804 o el Código Civil Napoleónico, que era una síntesis de los logros liberales de la Revolución Francesa, que se establecían dentro de Francia. Pero en pregunta de examen de admisión se planteó esto: ¿cuál es el documento jurídico más importante de Europa a inicio del siglo XIX? Y la respuesta es el Código Civil de 1804. ¿Por qué? Porque el Código Civil de Napoleón se convirtió en constitución en muchos reinos de Europa donde Napoleón imponía a gobernantes aliados. En el caso de España, este Código Civil se convirtió en constitución de Bayona, la constitución de Bayona, una constitución de carácter liberal, repito, porque era el resumen de las ideas liberales de la Revolución Francesa. Todo este cambio del gobierno que se ha hecho en España no fue bien recibido por los españoles y terminó generando rechazo. Y este rechazo se observa de tres maneras diferentes. Uno, por la forma en la que el pueblo de España se burla de José I. ¿Cómo se burlan de él? Bueno, a él lo apodan, ¿ya? Alguien debe recordar cuál es la chapa de José I Bonaparte, ¿ya? ¿Cuál es el apodo que le van a terminar poniendo a José I Bonaparte? A ver si alguien se acuerda, alguien conoce el dato. A ver, te escucho, te leo. ¿Cuál es el apodo que los españoles le pusieron a José Bonaparte? Ya, ahí tenemos una respuesta y la respuesta termina siendo Pepe Botellas. Ya, Pepe Botellas. Recuerden que a los José se le dice Pepe y lo van a terminar acusando, le van a decir Pepe Botellas porque lo acusan de alcohólico, de borracho. ¿Ya? En realidad no tomaba tanto, ¿ya? En realidad no tomaba tanto, pero era una forma de denigrar la imagen del rey. Segundo, se produce la guerra de independencia, la resistencia española contra los franceses en la que participaron un montón de pioneros americanos como José de San Martín, por ejemplo. Y por el Perú, Dionisio Incayupanqui, por ejemplo, va a participar también. Pero además de estos, terminamos teniendo la formación del movimiento puntista. ¿Ya? Escuchen, el movimiento puntista. ¿Qué pasó? Los liberales españoles, ya los ilustrados españoles, van a partir de este principio. ¿Por qué el rey gobierna? Ya que lo dije hace un rato, porque el pueblo le dio el derecho a gobernar. Ahora, ¿quién es nuestro rey? Para este movimiento puntista decía, el pueblo reconoce como rey a Fernando VII, al cual nosotros le hemos otorgado ya el derecho a gobernarnos. Pero, ya que este ha sido retirado del gobierno y se ha impuesto a José Bonaparte, fácil. Nosotros, el pueblo, no reconocemos su autoridad. Así que
el derecho que le dimos a Fernando de gobernarnos, ante su ausencia, termina regresando a nuestras manos, a manos del pueblo. Y el pueblo se autogobernará hasta que el legítimo rey, Fernando VII, regrese al poder. Ese es el argumento que se va a terminar utilizando. Repito, ya repito. Nosotros le dimos el derecho a gobernar a Fernando VII, pero ante su ausencia, el derecho a gobernar regresa a manos del pueblo y nos autogobernaremos hasta que él retorne. Ya, hasta que él retorne. Eso es lo que va a terminar planteando, insisto, el movimiento juntista en España. Eso, ¿qué es eso el movimiento juntista? Lo que pasa es que aparecieron varios congresos locales. Apareció la Junta de Cádiz, la Junta de Sevilla, apareció la Junta de Granada, la Junta de Cataluña. Varios congresos locales, repito, que se proclamaron autónomos del rey José Bonaparte, al cual desconocían como monarca, y que ellos se gobernarían sus respectivas provincias ante la ausencia del rey. Pero como aparecieron tantas juntas, se le dio vida a una suerte de Congreso Nacional, que se conoce como la Junta Central Suprema. Y la Junta Central Suprema decidió, la Junta Central Suprema decidió formar un Congreso del Reino de España. Ese Congreso del Reino de España se le llamaba las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz. Repito, ¿qué es la Corte de Cádiz? Es el Congreso Español, con sede en la ciudad de Cádiz. Con sede en la ciudad de Cádiz. Se planteaba que en este Congreso deberían estar los representantes del reino, lo que incluía a españoles, filipinos y americanos, que ellos dirigirían el gobierno, en ausencia del rey Fernando VII y en rechazo a José Bonaparte como monarca al cual desconocía. Ahora, viene un punto que termina siendo importante, ¿ya? ¿Cómo se iba a terminar eligiendo a los representantes ya de Filipinas y de América? Entonces, se planteó esto, que los propios americanos escojan a sus representantes, ¿ya? Ese terminaba siendo el plan, que los propios americanos escojan a sus representantes. ¿Cómo lo iban a hacer? A través de un proceso electoral. Esa era una de las novedades que daba las Cortes de Cádiz, ¿ya? El derecho al voto, ¿ya? El derecho al voto individual, que la gente escoja a sus representantes. Eso fue importante. ¿Por qué? Porque le dio vida en América a algo llamado por el nombre del debate y la opinión pública. Explico qué son esos conceptos que son importantes para el bicentenario de la independencia. Y todos estos datitos que te estoy diciendo, tómalos muy en cuenta, no te olvides. Se celebra 200 años de independencia y por lo tanto vamos a seguir estando con ese tipo de preguntas, ¿ya? Este año y el próximo, hasta el 24, por la capitulación de Ayacucho. ¿Qué pasó? Te explico. España dijo que los americanos escojan a sus representantes. Eso implicaba que iban a haber candidatos al Congreso, la Corte de Cádiz, ¿ya? Y para que un candidato pueda terminar siendo elegido, ¿qué cosa necesita? Necesita votos, ¿ya? Necesita votos, como las elecciones que tenemos en la actualidad. Necesita votos, ¿ya? Votos. ¿Y cómo voy a ganar mis votos? Logrando convencer a la gente que vote por mí, ¿ya? Que vote por mí. ¿Y cómo los convenzo? Bueno, ahora por las redes sociales, pero además de eso yo necesito, ¿ya? Que la gente me escuche y esté de acuerdo con mis ideas. En esa época no hay redes sociales, no hay tele, no hay radio, ¿ya? A la justa había periódicos, pero que terminaban no metiéndose en temas políticos. Y para poder hablar de política, se venía generando el espacio público. ¿Qué es eso, profe, el espacio público? El espacio público ya era un lugar donde la gente se reunía para poder discutir. ¿Cuál era este? Podía ser un café, podía ser una librería, una biblioteca o una plaza. Imaginemos la Plaza San Martín en la actualidad. Llegaba la gente, ya llegaban los candidatos, y el candidato comenzaba a lanzar su discurso. No sé si alguna vez habrán pasado por la Plaza San Martín y habrán visto gente que se pone a discutir de política. Más o menos lo que se vino generando en esa época. Los candidatos comenzaban a lanzar su discurso, de decir, sí, si ustedes me eligen, yo voy a terminar proponiendo esto ante el Congreso de las Cortes de Cádiz para terminar cambiando nuestra realidad. Acá. En ese momento, tú tienes gente que escucha, que recibe información. Pero a partir de eso, ya es que la gente que recibe información va a decir, bueno, lo que él está diciendo está interesante, pero ¿por qué también no dice esto? Y comienza a haber un debate, ¿ya? Un debate público, un debate en la calle, ¿ya? En donde la gente que escucha también propone ideas.
y se va generando una opinión pública, una opinión sobre el gobierno, ¿ya? Sobre el gobierno. Eso, aunque no lo creas, terminó siendo revolucionario. Y fue revolucionario ¿por qué? Porque hasta ese momento, ¿quién se encargaba del gobierno? Del gobierno se encargaban los gobernantes. El gobierno era una cosa de los gobernantes, no del pueblo, no del pueblo. El pueblo no discutía de política porque a ellos no se les consultaba, pero por primera vez, ya por primera vez, por esto del derecho al voto, por esto de la libertad de expresión y la libertad de opinión, se va generando un concepto sobre el gobierno. La gente comienza a criticar, la gente comienza a tener ideas, y es ahí donde comienzan a aparecer las ideas de libertad americana, que va a ser importantísimo para el posterior proceso de independencia. No se olviden, ya no se olviden. Ahora, profe, una pregunta. Y cuando se produjo la elección para los candidatos, ¿quién fue elegido por el Perú? La respuesta es nadie. Eso, ¿y por qué nadie? Porque estamos en el Perú. ¿Ya sabes qué pasó? Hubo las elecciones y los candidatos que perdieron aducieron fraude. Ya aducieron fraude y se terminó generando una serie de enfrentamientos y trifulcas en las calles. Parecía Keiko contra Castillo y su gente. ¿Ya? ¿Qué pasó entonces? ¿Ya? ¿Qué pasó entonces? El gobierno del virrey Abascal de la época en el Perú dijo, no, yo no voy a terminar permitiendo que por esta elección que están planteando desde España se termina generando estos inconvenientes. Se anula el proceso electoral. O sea que no hubo ningún peruano en las Cortes de Cádiz, por supuesto que sí. Se estableció ya que peruanos importantes que estén viviendo en España sean nombrados como miembros de la Corte. Y aquí están sus nombres. Por ejemplo, entre los peruanos tenemos a quién? Tenemos a Vicente Morales Juárez, miembro de la Comisión de Constitución y presidente por un día de las Cortes de Cádiz. Ese ha sido pregunta del examen de admisión. ¿Ya? Vicente Morales Juárez. San Marcos preguntó, ¿quién fue el peruano que ejerció el cargo de presidente de las Cortes de Cádiz? Y la respuesta era Vicente Morales Juárez. ¿Ya? Vicente Morales Juárez, no te olvides tú. También está Dionisio Incayupanqui, porque ese apellido me suena muy indígena. Sí, Dionisio Incayupanqui es de la familia de la panaca de Tupac Yupanqui y es coronel del ejército español en España, ¿ya? En España. También está José Batista de Carrillo, el oidor y profesor de Derecho en San Marcos, que estaba ahí en España, y entra precisamente a este congreso Nicolás Feliu y otras personas más. ¿Ya? Otras personas más. Pero el más destacado no se olvida, porque fue presidente de la Corte de Países, Vicente Morales Valls. Ya, no te olvides esto. Ahora, ¿qué más? Esta Corte de Cádiz, que repite, era un congreso constituyente. O sea, ellos nacieron con la idea de gobernar el reino, ¿ya? Ante la ausencia de quien reconocían como su rey, que era Fernando VII, pero además, ¿cómo gobernarlo? Y plantearon que se tenía que hacer un marco legal, ya un marco legal para dirigir todo el reino. Y ese marco legal era la Constitución de Cádiz del año 1812. Entonces, hacia ello fueron trabajando. Hasta que la Constitución se estableció. La Constitución de Cádiz de 1812 tiene varias propuestas, varias medidas ya que se convirtieron en ley. Y una de ellas terminó siendo ¿cuál? La primera que está planteando ahí, la igualdad entre los españoles peninsulares y los españoles americanos. En simple, por espacio nada más entre españoles y criollos. Por si acaso, no se habla, y entiéndelo bien, no se habla de la igualdad entre los españoles y los americanos. ¿Ya? No, ¿por qué? Porque no incluye negros, indios, mestizos, mulatos, ambos. No, no, no. Solamente entre los españoles, entre el español peninsular y el español criollo. Todos nosotros somos iguales, los blancos somos iguales. Eso iguales es que iguales en derechos. La pregunta es, profe, una pregunta. ¿España siempre había reconocido a los criollos como sus iguales? Y la respuesta es no, nunca, ya, nunca. Eran españoles, pero de segundo orden. Ahora las cortes dicen que todos somos iguales. ¿Por qué cambió el discurso? Bueno, es que hay que tomar en cuenta la realidad que está viviendo España. España está sometida a Francia. Tomando en cuenta que España aplica las reformas borbónicas que han golpeado mucho a los criollos en América podrían aprovechar el momento y decir, uy, España está débil, me independizo de ella. Por eso se les dijo, por si acaso, tú y yo somos iguales. No tienes por qué independizarte porque nadie te está sometiendo, ¿verdad? Porque nadie te está sometiendo. Tenemos los mismos derechos, incluso, mira, un peruano es presidente de la Corte, presidente del gobierno en España. Así que todos somos iguales. No tienes por qué separarte. La idea de España era esa, repito, evitar una rebelión americana o criolla en favor de su independencia. Segundo, recuerden que producto de las reformas borbónicas también se habían terminado generando múltiples rebeliones indígenas.
Y para poder evitar de que esto vuelva a suceder, ¿qué se hizo? Se eliminó el tributo indígena y la mita, ¿verdad? Y la mita, para poder evitar revueltas en América y la población indígena esté tranquila. Se hizo durante algún tiempo, nada más. Lo otro, se establece la libertad de culto, eliminando el tribunal de la Santa Inquisición. Eso hay que tomarlo con mucho cuidado, porque en teoría se permite la libertad de culto. Es decir, en teoría yo puedo ser luterano, calvinista, judío, pero eso nunca se permitió. Lo que sí se hizo fue eliminar el tribunal de la Santa Inquisición, por lo cual, no por temas religiosos, por sí por temas morales, pues ya no me van a terminar maltratando. O sea, si por ejemplo, recuerden que antes había la sodomía, bueno, que existe ahora, la homosexualidad. Si antes tú eras homosexual, el Tribunal de Santa Inquisición te castigaba duramente. Pues ahora, al no haberlo, entonces la gente podía ser un poco más libre en sus actitudes, pero no había libertad religiosa por completo. Había la libertad de prensa y de imprenta. O sea, la gente podía terminar publicando lo que quisiera, ¿ya? Incluso críticas al rey, ¿ya? Pero evidentemente moderadas. Y todo eso, y varios otros puntos más. Ahora, también se estableció que este documento, esta constitución, si bien eran las leyes del gobierno, eran las leyes mientras que el rey de España, Fernando VII, el legítimo rey de España, estaba ausente. Cuando él regrese, esa era su propuesta, regresará él como rey, pero, pero siguiendo las leyes de la Constitución de Cádiz. Por eso se planteaba que el nuevo tipo de gobierno para España sería el de la monarquía constitucional. Ya no habría un monarca absoluto, sino que se limitaría su poder. ¿Ya? No te olvides esto. Eso termina siendo el caso de las Cortes de Cádiz. ¿Ya? El caso de las Cortes de Cádiz. No te olvides. Ahora, ¿qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Cuando hablamos de España, eso es lo que pasaba. Repito, en Europa Napoleón se está expandiendo, en España se resiste a la invasión española y se forma la Corte de Cádiz y el movimiento juntista, y en América se hace un reflejo también. En América, los criollos americanos, en diferentes ciudades, van a terminar mostrando su lealtad a la corona española. ¿Cómo? Formando esto llamado con el nombre de las juntas de gobierno americanas. Así como hubo juntas en España, también va a haber en América. ¿Ya? Los criollos en diferentes municipios o cabildos, ya en diferentes municipios o cabildos de las diferentes ciudades en América, van a terminar planteando lo siguiente, siendo el primer lugar donde esto surge Chuquisaca, una provincia de la actual Bolivia. En Chuquisaca, repito, los criollos de esta región van a decir, nosotros reconocemos como único rey a Fernando VII, no a José Bonaparte, ¿ya? A Fernando VII. Si los franceses, así como han invadido España, intentan invadir América, nosotros vamos a terminar defendiendo a Fernando VII como rey y este territorio para que no sea tomado por parte de Francia. Entonces, la Junta de Gobierno nace con un discurso de carácter fidelista, leales a la corona, ¿Qué pasó? El virrey del Perú, el virrey Fernando Abascal, cuya imagen está acá al costado a tu mano derecha, terminó aplaudiendo la lealtad que terminaban mostrando los criollos de Chuquisaca. Y le dijo a los demás criollos de América, sigan este ejemplo. Ellos son tan leales que están jurando lealtad a un rey ausente y rechazarán cualquier incursión francesa. Esto rápidamente tuvo rebote. ¿Por qué? Porque los criollos de la ciudad de La Paz, ya en Bolivia, los criollos de Buenos Aires, de Montevideo, de Santiago, de Quito, de Bogotá, de Caracas, de Panamá, van a terminar también formando sus juntas de gobierno. Si me has escuchado, las ciudades que te he mencionado, recuerden ustedes, ¿qué de común tienen? La Paz, Buenos Aires, Montevideo, Santiago, Quito, Bogotá, Caracas y Panamá. ¿Qué de común tienen estas ciudades? A ver, dime tú. A ver, dime tú. A ver, un poquito de geografía. ¿Qué de común vienen teniendo estas ciudades? Profe, de comunes que formaron sus juntas de gobierno. Sí, bueno, eso es lo que tienen en común en esa época. Pero ¿qué de común tienen en esta época? Que todas ellas terminan siendo capitales de los diferentes países de América del Sur. ¿Sabes qué capitales faltan? Asunción. Bueno, porque Paraguay todavía no existía, ¿ya? Pero también falta Lima, ¿ya? También falta Lima. Entonces, ¿qué pasó? Ahorita te explico por qué. Cuando estas juntas de gobierno surgieron, repito, y terminaban dando un discurso fidelista, leal a la corona española, surgió otro problema.
En estas mismas ciudades, comenzaron a producirse pasquines, ¿ya? Pasquines. Profe, ¿qué cosa es eso? Los pasquines terminaban siendo, si lo quieres llamar así, como pequeños periódicos, o terminaban siendo volantes, ya volantes, documentos, que terminaban produciéndose en imprentas, ¿ya? Y que terminaban siendo repartidas en las calles de la ciudad rápidamente. O sea, alguien aparecía con este documento, lo repartía y desaparecía. En estos pasquines se terminaba hablando de la ilegalidad del gobierno español sobre América y el derecho a la independencia que se venía teniendo en la región con respecto a la libertad que se debía tener con respecto a España. Y esto es lo que comienza a difundirse. Es así que el virrey Abascal dice, acá la cosa está un poco rara. En estas ciudades, que supuestamente son leales porque han formado la Junta de Gobierno, y donde se le han dado libertades como la libertad de imprenta, aparecen documentos impresos en contra del rey y a favor de la independencia. Dos posibilidades. O hay un grupo leal a la corona y otro grupo que quiere independencia, o, y es lo que pensó el virrey Abascal, o este grupo que dice ser leal a la corona, en realidad, por lo bajo está comenzando a promover la independencia de sus respectivas regiones. Entonces, el virrey decidió ante la duda de qué cosa es lo que pasaba, es decir, si las juntas eran realmente fidelistas o solamente tenían una fachada fidelista y en realidad buscaban la independencia, el virrey tomó como decisión lo siguiente. El virrey decidió eliminar a todas las juntas, ¿ya? Consideró a todas como potencialmente separatistas y decidió hacer una guerra conservadora, ¿ya? Es decir, para mantener el gobierno español, y además de eso, continental, aplastando a todas y cada una de las juntas de gobierno. Todas las juntas de gobierno de Sudamérica fueron ilegalizadas y las que no se quisieron desactivar las aplastó por la fuerza. ¿Ya? Por la fuerza. Hizo una guerra continental en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Chile. El único territorio al cual no atacó fue la Junta de Gobierno de Buenos Aires. Profesor, ¿por qué no? ¿Porque acaso le temía al poder argentino? No, lo que pasa es que Argentina estaba muy lejos y su movilización de tropas era muy costosa. Y además, el gobierno virreinal ya no tenía plata. El Tribunal del Consulado, los criollos que dirigían el comercio en Lima, ¿ya? Como institución estaba obligada, ¿ya? A prestarle dinero al gobierno virreinal cuando se lo requería. Y el Tribunal del Consulado se gastó su plata con todos los préstamos que le dio el virrey Abascal. Ya no había cómo seguir financiando la guerra. Entonces el virrey Abascal dijo, bueno, pues ya, no puedo atacar a Argentina, pero ya le pedí a todos suficiente, ya nadie más se va a terminar rebelando. Pero quédate Argentina que tenga plata y te voy a volver a atacar. Ante eso, ¿qué pasó? Ante eso, insisto, Argentina no ser atacada, pero sabiendo que podría ser atacada a futuro, Argentina decidió proclamarse independiente con respecto a España, ¿ya? Independiente con respecto a España. Y desde Argentina nacerá, y varios de ustedes lo conocen, la llamada Corriente Libertadora del Sur, ¿ya? Que buscará la independencia del Perú para poder consolidar la independencia de España, ¿ya? No te olvides, o para consolidar la independencia argentina frente a España. Eso es lo que vamos a terminar observando en la próxima clase. ¿Ya? Profe, ¿ya acabó? No, todavía no. Ya, todavía no. No te olvides, ¿ah? Aparecieron las juntas de gobierno del criollo frente a una posible incursión francesa, pero estas juntas fueron declaradas separatistas y fueron aplastadas militarmente por el virrey Abascal, salvo la Junta de Gobierno argentina. Pero una pregunta, ¿por qué no hubo Junta de Gobierno en Lima? Cuando se le preguntó posteriormente esto a los líderes limeños, a ver, algo me están planteando por el chat, que por el final sí eran falsas la Junta de Gobierno. No, en realidad la mayoría de la Junta de Gobierno eran fidelistas, por eso estoy poniendo por acá. La mayoría eran fidelistas y fueron respaldados por el virrey. ¿Ya? Durante mucho tiempo, y eso hay que tomarlo en cuenta, siempre se planteó, la Junta de Gobierno eran separatistas, pero tuvo una fachada fidelista. No, hay suficientes estudios actuales, ya en donde se menciona que estas juntas eran realmente leales a la corona, en su mayoría. De las que se podía dudar era de Buenos Aires y de Quito y de Bogotá, pero además terminaban siendo leales. Las demás eran dudosas nada más, pero no demostrablemente de que terminaban siendo separatistas. ¿Ya? Pero bueno, repito, el virrey Abascal se puso en la posición de gobernante. Ante la duda, yo gano. ¿Ya? Ante la duda, yo gano. O sea, yo no puedo terminar diciendo, oye, y si son realmente fidelistas y no están haciendo nada,
Bueno, si yo no hago nada contra ellos, entonces va a seguir avanzando la rebelión. Entonces es mejor aplastarlo de un solo golpe. Y eso fue lo que hizo Huáscar. Ahora, insisto, cuando se le preguntó a los limeños por qué no hicieron una junta de gobierno, Lima va a terminar respondiendo, mira, es una cuestión bien fácil, es una cuestión bien fácil. Yo no puedo hacer una rebelión en la boca del lobo. O sea, tú Argentina, tú Venezuela, tú Colombia, tú Ecuador puedes hacer una rebelión. ¿Por qué? Porque ustedes están en la periferia. ¿Ya? Nosotros estamos en el centro del poder militar y español en América, que es Lima. Si yo organizo una junta de gobierno con características separatistas, me van a identificar rápidamente y me van a eliminar. Ustedes todavía tienen tiempo para organizarse, yo no. Por eso es que de manera más discreta yo no hice nada. Esa es la respuesta posterior que van a dar los limeños, ¿ya? Los limeños. Pero muchos no le creen, muchos van a terminar considerando a estos como tibios, siempre los van a considerar a los limeños y a los peruanos como tibios en general, como que les faltaba fuerza para poder hacer cambios. Ahora, ¿qué más hay que tomar en cuenta? Si bien no aparece una junta de gobierno en el Perú, lo que sí hay que tomar en cuenta es que aparece esto: acciones militares rebeldes, próceres que van a terminar luchando por la independencia, ¿ya? Por la independencia. Y acá tenemos a este cuadro precisamente que es un resumen ya de estos levantamientos armados que se van a producir. Si bien cuando uno habla de la independencia del Perú, ya uno hace referencia a quién, a José de San Martín, argentino, y a Simón Bolívar, venezolano, que dirigieron las corrientes libertadoras para liberar ese territorio, hay que tomar en cuenta, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Sí hubieron levantamientos armados en el Perú. El problema es que terminaron siendo periféricos. No se hicieron en Lima, se hicieron en provincias alejadas a la capital. Segundo, de que no venían teniendo una gran preparación militar, ni en armas ni en gente, ¿ya? Ni en armas ni en gente. Y que además de eso estaban mal organizadas y que por eso hubieron intentos heroicos por promover la independencia, pero débiles y que terminaron siendo sometidos. Por ese mismo punto, hay que tomar en cuenta ese cuadro que está acá. Francisco de Sela, ya que es este personaje de Polita, ya una representación de él, termina siendo, como se plantea, el querido el primer grito de independencia. Francisco de Sela, con el apoyo de un cacique de un pueblo de Tacna, ya, ahorita se me olvida el nombre, va a terminar con un grupo de familiares, en realidad, va a terminar tomando el control del cuartel de Tacna, ya el cuartel de Tacna, proclamando proclamando la independencia del Perú y llamando a la gente a la insurrección armada contra España. Esa rebelión en el cuartel de Tacna duró solamente 5 días. Algunos llaman como la rebelión de los 5 días, antes que las fuerzas realistas nos terminen derrotando. Lo que a mí me gusta de la rebelión de Cela es que cuando él cae derrotado y es capturado, es llevado preso en la cárcel de Chagras en Panamá. Pero lo que me vacila de Cela es su muerte, ya su muerte. Y ahí le estoy poniendo ese dato. Él fallece el día 28 de julio de 1821. No se olviden, ¿eh? Él fallece el 28 de julio de 1821. El día en que San Martín, ¿ya? El día en que San Martín proclama la independencia, ¿ya? Cela se muere. Es como si Cela hubiese terminado planteando, ¿no? Yo inicié la lucha de independencia en Cana en el año 11 y ahora esta ya llegó a su fin. San Martín ya la consiguió, por lo tanto puedo morir en paz. Y estiró la paz. Ahora, otro dato que no debemos dejar de lado, como te dije hace un rato, la Junta de Gobierno de Argentina no terminó siendo aplastada, Argentina se proclamó independiente y Argentina entendió que para consolidar su independencia necesita derrotar a las fuerzas realistas en el Perú. Desde el Perú. Entonces, los argentinos pensaron lo siguiente, ¿cómo puedo atacar al Perú? Tres posibles rutas. Ruta 1, por el mar. Vengo con barcos y con tropas desde el Atlántico, paso por Chile y llego al Perú y enfrento a los peruanos. Pues era difícil porque la fuerza naval realista era mayor que la fuerza argentina patriota. Descartada. Segunda posibilidad, muevo tropas a pie. ¿Ya? Una posibilidad era cruzar de Argentina a Chile y de Chile hacia el Perú a través de la cordillera de los Andes. Pero había un problema. La cordillera de los Andes, en su zona más elevada, está entre Argentina y Chile. Entonces, cruzar con tropas, caballos, carretas, mulas, armas, municiones, alimentos y agua era una tarea titánica y dificilísima. Más fácil era intentar cruzar desde Argentina hacia Bolivia y de Bolivia hacia el Perú.
digamos que esa era la ruta natural para poder llegar al territorio peruano. Pero, ¿qué cosa es lo que terminó sucediendo? ¿Ya? ¿Qué es lo que terminó sucediendo? Lo que pasó es que cuando se intentó seguir esa ruta, es ahí donde aparece Cela. Cela, sabiendo de ello, organizó este levantamiento en el cuartel de Tacna para llamar la atención, ¿ya? Para llamar la atención de las tropas realistas, de las tropas del gobierno virreinal. ¿Por qué? Porque desde que Argentina se independizó, el Perú tenía eso, un ataque desde Argentina al territorio peruano por esa ruta, que era la más fácil de usar. Eso que el virrey Abascal terminó dejando tropas en la región, ya terminó dejando tropas en la región, en el territorio boliviano o el Alto Perú, insisto, como las tropas virreinales estaban en el Alto Perú para frenar el avance argentino, Celentana hizo un levantamiento, insisto, para llamar la atención a las tropas en Bolivia, que se replieguen y que por lo tanto los argentinos puedan pasar. No fue necesario, ya este movimiento, repito, mal organizado o con pocas tropas, fue fácilmente derrotado y las tropas argentinas terminaron fracasando, ya fracasaron. Eh, Segundo levantamiento, el coronel Crespo Castillo, Juan José Crespo Castillo, se revela en la región de Huánuco, ya en la región de Huánuco. ¿Qué es lo que va a terminar haciendo él? Él va a terminar, por ejemplo, protestando contra las medidas de gobierno, y esto va a terminar siendo bien recibido por parte de la población criolla, mestiza e indígena que estaban en contra de los tributos que terminaban pagando. O sea, no es que Crespo y Castillo terminó logrando organizar a la población para una rebelión, sino que la población ya organizada y fastidiada se sumó a la rebelión de Crespo y Castillo en Huánuco. Crespo Castillo terminó encabezando una sublevación de muchos indígenas de la zona de Guamalís en Huánuco, ¿ya? Pero además de eso terminó formando una junta de gobierno en Huánuco. Repito, una rebelión, ya una junta de gobierno que duró muy poco, y una rebelión que estuvo mal organizada y que terminó siendo rápidamente derrotada por las fuerzas realistas. ¿Ya? Eso, entonces, si me sigues diciendo que las fuerzas de lucha, de independencia, separatistas, patriotas en el Perú eran débiles, eran bastante débiles, bastante débiles. Y por eso que terminaban siendo fácilmente derrotadas. ¿Ya? La rebelión de Payardel es un caso más especial. Tras el fracaso de los argentinos Lanús y Castelli de poder pasar vía Bolivia al territorio peruano, Argentina pone todos sus esfuerzos en un nuevo oficial, el general Belgrano. El general Belgrano. Y sabiendo precisamente que Belgrano quería ahora pasar vía Bolivia al Perú, nuevamente en Tacna, ahora Enrique Payardelli se revela con el mismo objetivo de Cela: distraer a las fuerzas realistas que se ocupen de su levantamiento en Tacna y que se permita el paso del argentino Belgrano. Es más, que en el sur del Perú se comenzaron a hacer bandos, documentos en donde se terminaba planteando que Belgrano era el nuevo rey, ya que se debía terminar respaldando, que se debía rechazar a los españoles, que debía eliminar el tributo indígena, etcétera, etcétera, de cosas para poder conseguir más apoyo de la población. Pero insisto, este levantamiento mal organizado, tanto el argentino como el peruano no van a terminar teniendo éxito. Los dos van a terminar siendo finalmente derrotados y las fuerzas realistas siguen con su lucha. Finalmente, ya para poder acabar el tema, están los hermanos Angulo y Mateo Macao. Los hermanos Angulo, como dice por acá, terminan siendo José Vicente y Mariano, ya, y estos son mestizos cusqueños. Ese es un punto principal. No eran blancos, no eran criollos, eran mestizos, eran mestizos. Y este grupo, ya este trío de hermanos, que terminaban teniendo cierta preparación militar, organizaron un grupo de gente para poder rebelarse contra el gobierno. Pero lo más interesante es que lograron sumar a un personaje de amplio reconocimiento en Cusco, que era Mateo Pumacahua. Pues Mateo Pumacahua me suena, claro, pero te suena. Mateo Pumacahua, no te olvides que había apoyado con tropas, ya con tropas de sus indígenas, al gobierno español contra la rebelión de Tupac Amaru II. Un dato que les dije la vez pasada, y no me acuerdo si lo completé, es que tras la rebelión de Tupac Amaru se crea la audiencia de Cusco. Y Mateo Pumacahua es uno de los oidores, es el único indio oidor, juez, ¿ya? Juez de Cusco. Esto lo convirtió en un personaje muy influyente. Terminó generando cargos importantes de gobierno para uno de sus hijos, pero quiso también darle un cargo a otro de los mismos. Y ahí es donde la cosa comenzó a cambiar.
La corona española ya veía a Pumacahua como un personaje que, ¿cómo podríamos decir? Está utilizando su poder para poder beneficiarse personalmente y beneficiar a su familia, cosa que es normal en política, ¿ya? Pero Mateo Pumacahua, ante esos tipos de denuncias, terminó siendo retirado de su cargo de oidor. Y lo que él quería, ya lo que él quería era hacer un poco de presión, ya un poco de presión, para que, sobre todo para poder poner en un buen cargo, en un buen puesto, a su hijo menor, ya, y suficiente para él. Cuando los hermanos Angulo, mestizos, promueven el levantamiento del Cusco y logran sumar a Mateo Pumacahua, esto le da relevancia, porque Mateo Pumacahua era noble, pero indo noble. Y eso es algo que Jorge Basadre más adelante va a terminar dándole importancia. Él dice, Jorge Basadre, el historiador de la República, va a decir que si es que se hubiese logrado ya, la independencia del Perú por esta rebelión ya, de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua de Cusco entre los años 1814 y 15, la independencia o la historia de Perú tal vez hubiese sido otra. ¿Por qué? Porque no eran blancos, no eran españoles, ya no eran españoles. Entonces, ¿qué hubiese pasado? Si ellos hubiesen llegado al gobierno, ya cada uno de ellos hubiese terminado promoviendo leyes que favorezcan a sus grupos, leyes para los mestizos y leyes para los indios. Por más que Mateo Pumacahua sea indio noble, tenía que establecer leyes para los indios para que los sigan respaldando en el poder. Y se hubiese establecido tal vez una constitución más igualitaria o leyes más igualitarias en el Perú. Pero lamentablemente sucedió lo mismo que los casos anteriores. Esta rebelión terminó siendo muy mal organizada y terminaron fácilmente siendo derrotadas. Profe, aguanta, yo he escuchado otra cosa. Yo he escuchado que esta rebelión tuvo su sede inicial en Cusco, pero creció entre Cusco, Arequipa, Puno y hasta Bolivia. Sí, es una rebelión muy extensa en espacio, pero muy débiles en organización y terminaron siendo fácilmente derrotadas. ¿Ya? Se esparció, pero perdió fuerza en la expansión y terminó debilitándose y siendo derrotada. Uno de los casos emblemáticos de este levantamiento es Mariano Melgar. Espero que hayan escuchado de Melgar. ¿Han escuchado alguna vez de Melgar? ¿Quién es Mariano Melgar? ¿En qué destacó Mariano Melgar? A ver, para saber si estás atento en clase, ya has escuchado de este tema en algún momento. ¿Ya? A ver, dime tú quién es Mariano Melgar. A ver, un poeta, claro, es un poeta, un literato peruano. Mariano Melgar, arequipeño él, a mí me gusta algo de Mariano Melgar. Mariano Melgar es un pata sufrido, ¿ya? Sufrido así como tú, él tiene una cruz, ¿ya? Su cruz termina siendo, se llama Silvia, ¿ya? Él estaba templadísimo de esta mujer, ¿ya? Templadísimo de esta mujer, pero la mujer no le hacía caso. Lo choteó, lo choteó. Entonces, como Mariano Melgar fue choteado por parte de Silvia, él románticamente terminó dando su esfuerzo y su vida a la lucha de independencia en esta rebelión de Cusco de los hermanos Angulo. Y lo mataron, ¿ya? Por culpa de ella. Pues, así es la historia, por culpa de ella morimos. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Esta rebelión, repito, extensa en espacio, pero débil en organización, terminó perdiendo en 1815 y ya fue. ¿Ya? Los levantamientos criollos por independencia en el Perú eran débiles y tuvimos que esperar a las fuerzas militares de las corrientes libertadoras del sur y del norte para poder conseguir nuestra libertad. Eso ya es parte de la próxima clase cuando hablemos de las corrientes libertadoras. ¿Ya? Tenemos tiempo, vámonos a ver las preguntas dirigidas que nos corresponden esta semana. Así que vamos a trabajarlo, muchachos y muchachas. Ya vamos acá. Todavía no lo han colgado. Ya, ahorita vamos a ver.
Te lo estoy poniendo en tu aula virtual, ahí está la teoría. Solamente hay un error que dice rebeliones indígenas cuando debería decir rebeliones criollas. Así que puedes abrirlo para que tú también lo vayas viendo. ¿Ya? Ahí está colgado ya. Pero también lo voy a abrir yo para poder trabajarlo ahorita en clase. ¿Ya? Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. Ya. Confirmen que pueden ver, por favor, la dirigida que estoy poniendo. El PDF que está acá con las preguntas. Me va a llegar ahí. Aquí está. ¿Ya? Confirmen que se puede ver, por favor. Ya, sí se ve. Bacán. Entonces vamos con las preguntas. Dice, entre los precursores criollos peruanos se formó una institución que estudiaría la realidad y difundiría el conocimiento de nuestra cultura, fomentando así el amor a la patria. ¿Dicha institución cuál fue? Y la respuesta, espero que la tengas, termina siendo ¿cuál? Habla, ya, ¿cuál termina siendo la clave en esta pregunta número 1? Es la Sociedad Amantes del País. No se olviden, va a terminar uniendo los intelectuales de la época, quienes Sí. terminan escribiendo el Mercurio peruano. ¿Ya? No te olvides tú, ya esta revista de tendencia ilustrada. 1, clave C. 2, dice, los intereses de nuestro país, no siendo los nuestros, su buena o mala administración recaen necesariamente sobre nosotros y es evidente que a nosotros solo nos pertenece el derecho de ejercer. Este es un fragmento bastante largo, pero lo he puesto ahí porque habla del espíritu de lo que plantea Juan Pablo Vizcarra Guzmán en la Carta de los Españoles Americanos. Dice ahí, ¿no? El derecho de poder ejercer el gobierno de Sudamérica solo nos pertenece a nosotros, a los criollos, ¿ya? Y que solo podemos llenar sus funciones con ventajas recíprocas de la patria y de nosotros mismos. O sea, los derechos, las leyes que hagamos tienen que ser en beneficio de nosotros mismos, no en favor de España. Pues. Dice, en fin, bajo cualquier aspecto que sea mirada nuestra dependencia de España, se verá que todos nuestros deberes nos obligan a terminarla. O sea, tenemos derecho a eliminarla y ser libres. Debemos hacerlo por gratitud a nuestros mayores que nos prodigaron su sangre y sus sudores para que el teatro de su gloria o de sus trabajos se convierta en el de nuestra miserable esclavitud. O sea, hay mucha gente que ha peleado antes y precisamente por ellos tenemos que luchar por la libertad. ¿Ya? Dice, debémosle a nosotros mismos por la obligación indispensable de conservar los derechos naturales como la libertad y la vida, recibidos de nuestro Creador, derechos preciosos que no somos dueños de enajenar o de entregar a otros y que no pueden sernos quitados sin justicia. El libre uso de esos derechos es la herencia inestable que debemos dejar a la posteridad. No hay ya pretexto para excusar nuestra apatía, nuestra falta de acción. Si sufrimos más largo tiempo las vejaciones que nos destruyan, se dirá con razón que nuestra cobardía las merece. Nuestros descendientes nos llenarán de imprecaciones amargas, cuando mordiendo el freno de la esclavitud que habrá heredado, se acordarán del momento en que para ser libres no era menester sino quererlo. O sea que esta es la oportunidad de poder liberarse. Ese momento ha llegado, acojámoslo con todos los sentimientos de una preciosa gratitud y se me perdió. Y por pocos esfuerzos que hagamos. La sabia libertad, don precioso del cielo, acompañada de todas las virtudes y seguida de la prosperidad, comenzará su reino en el nuevo mundo y la tiranía será inmediatamente exterminada. Repito, este es un fragmento largo de la Carta a los Españoles Americanos donde termina planteando que debemos liberarnos, que es el momento de liberarnos del yugo, que tenemos el derecho de gobernarnos a nosotros mismos y que es el momento de hacerlo. Del texto anterior podemos inferir que el autor, ¿ya? ¿Qué cosa nos está queriendo decir? ¿Se limita a hacer un recuento de la pésima administración colonial? No, lo que está haciendo es una suerte de darle ánimos a la gente diciendo, pues no seas cobarde, libérate. B, hace un llamado a la ruptura con la metrópoli. Claro, hace un llamado a que nos independicemos de España. Pues está bien. C, condena la esclavitud a la que ha sido sometida la población indígena. No habla específicamente de los indígenas, ¿ya? Habla en general de la población, ¿ya? Dice, exige la destrucción inmediata de todos los criollos que han traicionado el Nuevo Mundo. Bueno, tomen en cuenta de que esta es la carta de los españoles americanos o la carta de los criollos.
no va a pedir la eliminación de quien él quiere liberar. Pues la mejor clave termina siendo ¿cuál? La B de besito. En esta pregunta, la mejor clave termina siendo la B de besito. ¿Ya? La B de besito. Es esta de acá, la B, no la C. ¿Ya? La B de beso es la clave, no te olvides. A ver, ¿qué más hay que tomar en consideración? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en consideración? Otro aspecto, pues, vamos a... La clave es la B. La clave es la B de beso. A ver, regresando entonces. No se olviden ustedes, vámonos a la pregunta número 3. A la pregunta número 3 dice que la América, ya, que la América permanece gobernada ya, despóticamente, que el monopolio de la península les impide del todo el comercio libre, que habiendo llegado al extremo del aborrecimiento y el odio entre los españoles y americanos, y que casi todos los empleos están ocupados y servidos por españoles. O sea, esos terminan siendo frases específicas que se extraen del texto de José de la Ribabuero, de José de la Ribabuero. Y el texto dice, en su contenido principal, ¿en dónde se encuentra? No te olvides. Recuerden que mientras que Vizcardo termina escribiendo las cartas de los españoles americanos, Ribabuero termina escribiendo el manifiesto de las 28 causas para la independencia americana. Así que la clave termina siendo la D de dedo en la pregunta número 3. Vámonos con la pregunta 4. Dice, a ver, con respecto a los intelectuales que apoyaron de una u otra forma la causa independentista o simplemente el desarrollo de las reformas en la administración colonial, a continuación relacione correctamente a estos personajes, sus obras o sus figuras más destacadas. Entonces, ya te he dicho, cuando tengas una pregunta así, vete a las características y relaciónalo con el personaje o el gobierno. Dice, se le conoció como el solitario Sayán. Profe, de ese no hemos hablado. Es que de ese vamos a hablar en la próxima clase, como hablemos del protectorado de San Martín. Pero, como tenemos que dar clave ahorita, su nombre es José Faustino Sánchez Carrión. José Faustino Sánchez Carrión es un caso especial. Muchos de los criollos de los que estamos hablando y de los que vamos a seguir hablando, pasaron de una posición fidelista o reformista a separatistas, ¿ya? Separatistas. Y sobre todo muchos cambiaron de bando cuando se dieron cuenta que la independencia era algo ya inevitable, ¿ya? O sea, algo que se iba a hacer sí o sí, era mejor subirse al barco que quedarse afuera, ¿ya? Entonces, Sánchez Carrión es uno de los pocos patas que no fue así. Sánchez Carrión, desde chibolito, terminaba siendo un personaje que pensaba en la república como gobierno, como sistema de gobierno, sin gobierno español. Hay un hecho emblemático. Cuando el virrey era Abascal y el director del Real Comité de San Carlos era Toribio Rodríguez de Mendoza, Abascal fue a este colegio ya a terminar dando un discurso de inicio de año escolar. ¿Ya? Y en ese discurso se tenía que dar un discurso de bienvenida por parte de un alumno. Y Toribio Rodríguez de Mendoza escogió, por ser un buen alumno, a José Faustino Sánchez Carrión. Sánchez Carrión, frente al virrey Abascal, terminó diciendo, siendo un chiquillo de 12 años, terminó planteando que el sistema de gobierno que Perú necesita es una república sin seguir estando sometido al gobierno español. Así de directo y claro. Chivolo así con una pelota de acero. ¿Ya? Y terminó planteando la idea de la independencia y la república. Siendo muy joven, desde chivolo siempre fue republicano e independentista. Y ese se le va a conocer como el solitario Sayán. ¿De dónde es el nombre? Bueno, lo que pasa es que él va a terminar escribiendo en un periódico llamado La Abeja Republicana, ¿ya? Y en esa Abeja Republicana escribía con ese seudónimo, ¿ya? Con ese apodo, el solitario de Sayán. Entonces, la A va con 4 con A, ¿ya? ¿Cuál de esas alternativas puede ser clave? Es la C de casa. La C de casa debería ser clave porque dice 4 con A. Ya con eso ya tendríamos la clave directamente, pero vamos a ver las demás. Dice, autor del elogio al virrey Jauregui. ¿Quién hizo el elogio al virrey Jauregui? Lo hizo Baquijano, José Baquijano y Carrillo, en el cual le decía que el pueblo es como un resorte y no hay que oprimir mucho de este resorte porque si no expulsará la mano que lo oprime. Entonces, 3 con B, ya, ahí está, 3 con B, ya, 3 con B. Dice, ¿qué más? Ya, ¿qué más? Fundó la Escuela de Medicina de San Fernando. ¿Quién fundó la Escuela de Medicina de San Fernando? Hipólito Unanue. ¿Ya? Entonces, 2 con C, ya 2 con C, y la que queda, 1 con D. Juan Pablo Vizcarra de Guzmán escribe la Carta a los Españoles Americanos
documento, no te olvides que es el más importante para la independencia que vive en América. ¿Ya? Vamos, ¿ya? Pregunta 5. En 1807, las tropas del general Junot, francés, ingresan a la península ibérica, España, en dirección a Portugal. A estas tropas se les unirían las tropas españolas, dado que en ese momento España era aliado de Francia, pero pronto las tropas napoleónicas se volvieron contra España, país que sería ocupado, por lo que pronto se iniciaría la llamada Guerra de Independencia Española, en donde la actitud de las colonias hispanas en América del Sur, sobre todo la de minoría de criollos, fue, recuerden, ante ya la invasión francesa sobre España, recuerden que qué cosa es lo que hicieron las colonias, o sea, qué cosa pasó en América del Sur. Recuerden que acá se formaron las juntas de gobierno, ¿ya? Las juntas de gobierno. Entonces dice, sobre todo la de minoría de criollos, ¿qué cosa es lo que hicieron? Dice, a prestarse a combatir contra el invasor francés, por lo que se procedió a enviar tropas a Europa a fin de combatir a Napoleón. No, no se enviaron tantas tropas, eran criollos que vivían allá y que terminaron peleando. San Martín había sido educado desde joven en España, había sido preparado como militar y fue a pelear, pero no es que de acá se le envió. ¿Ya? B, dice, jurar lealtad al monarca español que se encontraba ya cautivo y de esta forma se dará nacimiento a la Junta de Gobierno. Eso es lo que terminó sucediendo. Nacen las Juntas de Gobierno como en Chuquisaca y en otras ciudades. La B hasta ahorita es la clave. Dice, organizar de forma inmediata los distintos movimientos independentistas a fin de cortar todo vínculo con España. No. Se les va a acusar de hablar de independencia, pero no que hayan formado luchas de independencia. Dice, aceptar el triunfo de las tropas francesas sobre las tropas españolas y reconocer a Bonaparte como nuevo monarca ibérico, falso. La clave termina siendo, repito, que reconocen a Fernando VII como rey y rechazan el gobierno francés. ¿Ya? Así que la 5, la clave es la B de besito. Pregunta número 6. La Constitución de 1812 fue promulgada como parte de los... A ver, la Constitución de 1812 fue promulgada por la Constitución de 1812 es la Corte de Cádiz, ya es la Constitución de Cádiz, y fue promulgada por las Cortes de Cádiz, por las Cortes de Cádiz. Con eso ya la clave sería la B de bandera. Ya dice, como parte de los intentos españoles de repeler el control francés en la metrópoli y sus colonias. Esta constitución proponía un gobierno con limitaciones de poder, es decir, una monarquía constitucional. Habría un rey, pero con poder limitado cuando Fernando VII regrese. En este sistema, muchas funciones políticas dejaban de recaer en funcionarios designados por el rey y pasaban a manos de asambleas locales, ya que eran estos movimientos juntistas que te había dicho, y centrales dirigidas por sufragio popular. En esta constitución podemos encontrar decretos como el de la libertad de imprenta y la eliminación de la Santa Inquisición. Así que la clave termina siendo la pregunta 6, la clave es la B de besito. No te olvides, ¿eh? Vámonos con la pregunta número 7. La pregunta 7, ya la pregunta 7, a ver, nos dice lo siguiente. La primera junta de gobierno conformada por los criollos en América, ante una amenaza de invasión francesa, se proclamó en la ciudad de, ya, esa sí la puedes sacar rapidito, dime tu clave en la pregunta 7. Para ir acabando, muchachos, dime tu clave en la pregunta número 7. Te di el dato hace rato, la primera junta de gobierno va a terminar surgiendo ¿en dónde? Ahí está, una respuesta heroica. Ya la respuesta es la B, me dicen por acá. Naisha me dice que es la B y esa es la clave, Chuquisaca. Esa es la primera junta de gobierno que va a terminar surgiendo en el actual territorio de Bolivia. Y después se reprodujeron en varias regiones. 8. El virrey Abascal desconfió de la mentada fidelidad de las juntas de gobierno americanas, pues en muchas de aquellas ciudades comenzaron a circular pasquines, los que se caracterizaban por, o sea, la pregunta es por los pasquines, ¿para qué me sirve el pasquín? Y la respuesta es que los pasquines eran documentos que criticaban la autoridad del rey y hablaban de la independencia. Entonces, ¿por qué se caracterizaba un pasquín? Dice, A, informar sobre la actividad económica y social del virreinato. B, tener una voz contraria a la monarquía y proponer la independencia, esa está mejor. Enarbolar las ideas regalistas promovidas por la corona, o D, informar la realidad política y económica de España. Entonces, la respuesta termina siendo la B de besito. Dos más y nos vamos a almorzar. Pregunta número 9. Ordena cronológicamente los hechos relacionados a la historia virreinal en las dos primeras décadas del siglo XIX, entre 1800 y 1810. ¿Ya? Dice, a ver, ordena cronológicamente. Promulgación de la Constitución Liberal de Cádiz, ese es 1812. ¿Ya? Dice, primer grito de libertad de Tacna, ese es Cela y se revela en 1811. ¿Ya? Entonces, primero la 2 y luego la 1. Llegada de José de San Martín al Perú, 1820. Llega al Perú en el 20 todavía. ¿Ya? Entonces es 2, 1, 3. Dice, muerte de Mariano Melgar. Él muere en 1815 en esta rebelión de los hermanos Angulo y Mateo Macao. Entonces termina siendo
la 2 de 1811, la Constitución de Cádiz de 1812, Melgar en el 15 y San Martín en el 20. Entonces es 2143. ¿Y dónde está la clave? La clave está en la B de visita. ¿Ya? Y la última pregunta, ya para irnos a descansar, es la pregunta 10. Me dice, las conspiraciones limeñas a inicios del siglo XIX, pregunta de San Marcos, ¿eh? Las conspiraciones limeñas a inicios del siglo XIX no constituyeron un serio peligro para el poder colonial español ¿debido a qué? ¿Debido a qué? Bueno, profe, ¿hubieron conspiraciones limeñas? Sí. El caso más emblemático termina siendo la conspiración de San Carlos del año 10 al 15. Se le conoce como la rebelión de los 5 años. Profesores y estudiantes terminaron tomando el local del Real Convictorio de San Carlos en contra de la forma en la que venía actuando el virrey Abascal. El virrey Abascal ni caso les hizo, ¿verdad? Hasta que el virrey Abascal mueve tropas y acaba ya con esta toma de local. Planteando una frase que decía que en Lima en San Carlos hasta las piedras eran revolucionarios, ¿verdad? Haciendo alusión precisamente de esta postura de oposición que venía teniendo esa casa de estudios. Pero la pregunta me dice, ¿por qué estos levantamientos, estas acciones en Lima no terminaron siendo una amenaza para el poder español? Y la respuesta es porque eh, digamos, España tiene un gran poder sobre el territorio peruano y por lo tanto era fácilmente identificable algún tipo de levantamiento. Segundo, porque los criollos limeños no terminaban teniendo un espíritu muy fuerte de combate a favor de la independencia. Y tercero, porque estaban muy desligados Lima de las otras provincias como para poder establecer un levantamiento muy fuerte. Entonces, hay varios factores, pero vamos a ver cuál se acerca más. Dice, no constituyeron un serio peligro al gobierno español debido a que, la conformaron criollos y mestizos. Bueno, eso no tiene nada que ver. La pueden haber conformado solamente criollos y ser muy fuertes, pero no eran tanto. Dice la B, tenían el apoyo de rebeliones provinciales. No, al contrario, estaban desarticuladas. Participaron de comunidades indígenas, no, y estaban aisladas de otros sectores sociales. Ese es el problema. Lima era una Lima criolla, no tenía contacto con un gran apoyo popular, masivo, indígena, mestizo, que le hubiese dado masa. Lo que le falta fue masa. Hay gente que podía tener idea, pero le faltaba fuerza popular para poder, suena a apoyar a Keiko, ¿no? Pero lo que le faltaba era respaldo popular, una gran masa que se mueva para poder conseguir ese objetivo. Entonces, no eran fuertes porque estaban aisladas de otros sectores sociales. La de heredero, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que ver el día de hoy. Están tus domiciliarias y las domiciliarias, si no me falla la memoria, vienen con tus claves ahí para que termines viendo o cotejando tú ya lo que hemos trabajado el día de hoy. Ya, muchachos, hasta acá nos vamos a quedar entonces. La siguiente semana tenemos que ver el primer punto de la independencia. Tenemos que ver eh, la corriente libertadora del sur, la presencia de San Martín y el gobierno del protectorado. Así que de poder vengan repasando esos temas para que terminen haciendo consultas y podamos trabajar más ágilmente. ¿Ok? Nos quedamos hasta Chao, ahí. profesor, gracias. Ya, cuídense.